Hola, estimados estudiantes. Voy a hoy día empezar con un capítulo que se llama La ley de Gauss. Ya es un capítulo cortito, así que trataremos de hacer en una sola clase y van a ver que es digamos, una herramienta poderosísima que simplifica mucho cálculo. Ya. Entonces, básicamente, en realidad, esta ley de Gauss es matemática. Gauss era, aparte de ser un gran físico, era un gran matemático, pero la idea es básicamente matemática que se aplica a la física, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una introducción, vamos a ver qué es el flujo de un campo vectorial, o sea, la parte matemática de esto, que van a ver que es sencillito, el flujo de un campo eléctrico ya aplicado a un contexto ya directamente de física, que es el campo eléctrico, ¿ya? La ley de Gauss como tal y algunas aplicaciones, que es lo que más nos interesa. Ya, les presento entonces a Carl Friedrich Gauss. Es este señor que está estampado en el billete del marco alemán de 10 marcos. Este billete por si acaso ya no existe, pero me he enterado de que es un artículo de colección, ¿no? Porque los marcos ya no circulan, ahora circula el euro. Noten ustedes de que en la iconografía hay una curva. Esa es la campana de Gauss, que también, como les dije, era un gran matemático. Y básicamente es los que vean laboratorio de física uno y física 2 se van a encontrar con la curva de Gauss, ¿no? O la campana de Gauss, que básicamente tiene ideas estadísticas. Entonces, hace un tipo muy prolífico. Pero también algunos piensan, gente más joven que no sabe que no se dedican a las ciencias, en algo llamado el rifle de Gauss. ¿Ya? Aquí les doy una idea, por ejemplo, de que estas ideas vinieron, por ejemplo, este es algo que se llama riel magnético. Estos son imanes puestos en, ¿cómo se ve? Una disposición como si fuera un camino, ¿no? Entonces, si se pone otro imán o unas, sí, es un material que es susceptible de ser atraído por el magnetismo, básicamente de cero, pasa eso. Pero esto también sucede, fíjense, tenemos un carril lado a lado de imanes y aquí tenemos una esfera metálica, ya generalmente acero. Miren lo que pasa. Ya se puede, digamos, manipular su movimiento. Ahora esto también en los juegos, yo también alguna vez me gustaba jugar, le llamaban el rifle de Gauss. Entonces todo este campo magnético se puede generar con bobinas y eso lo vamos a ver posteriormente y eso lo acelera a una velocidad bastante grande. También le llaman riel. Ya, como les digo, no es algo que no sea, que tenga, que sea útil, ¿no? Entonces vámonos a la presentación. Entonces, como les digo, esta ley que vamos a ver, que van a ver que es bien sencillita, tiene que ver con el flujo, básicamente. Fíjense, aquí tengo un campo vectorial, cualquiera, no interesa de qué estamos hablando, simplemente de que es un campo. Ya sabemos la idea del campo. ¿Ya? Entonces, ustedes imagínense de que este campo vectorial es como si fueran mm, espigas de trigo, ¿no? Saliendo de un campo de agricultura. Entonces están apuntando hacia arriba. Ya en este caso están en el sentido horizontal, pero fíjense que fueran espigas de trigo tan largas como uno quiera. Y yo tengo diferentes tipos de superficie. Primero tengo la superficie A, una que se llama una superficie cuadrada que está paralela a las líneas de campo. Bueno, en este caso sería perpendicular. Aquí tengo la misma superficie y qué tal si lo doblo, ¿no? Y le doy, digamos, una como forma de cuña. ¿Qué es lo que pasa? Y qué tal si a la misma superficie lo pongo en sentido horizontal, ¿ya?
y aquí también que le doy un ángulo y aquí tengo una superficie ya volumétrica, no es un volumen en realidad, que es como una especie de cuña y veremos qué es lo que sucede. Entonces, recuerden ustedes de que habíamos hablado también del flujo, ¿ya? Imagínense como si fuera un río, básicamente, un río que circula. ¿Y yo cómo podría calcular el flujo de agua? Hablamos ya en términos de física 2 digamos. De física uno en realidad. Ustedes llevan física 2 en física uno. El flujo se calcula de la siguiente forma, ¿no? Que es en realidad también le llaman caudal algunos, que básicamente es el volumen sobre, no, la velocidad por el área, ¿ya? Que equivale a eh, el volumen sobre tiempo, ¿ya? El volumen de agua sobre tiempo equivale a la la velocidad por el área. Entonces, los ingenieros que hacen ríos y demás, ¿cómo pueden calcular, por ejemplo, el flujo o el caudal de agua? Básicamente miden la velocidad del río y calculan el área por donde está pasando, entonces tienen el caudal. Pero en nuestro caso tenemos un campo vectorial, como les dije, es cualquiera. Entonces, el flujo, denotado por la letra phi mayúscula, ¿ya? Aquí voy a tener un campo de velocidades, como les digo. Pues cualquiera. Esta vez chica se presenta el campo, pero en cualquier dirección. Digo, en cualquier dimensión, no dimensión, en cualquier circunstancia, es la mejor palabra. Entonces, este campo, en este caso que sea B chica, de velocidades, ya por el área me va a dar el flujo. Esa es la idea. En el primer caso, en el caso B, en el caso C, en el caso D y en el caso volumétrico. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el flujo para los 5 casos que tenemos? ¿Ya? Tiene que ver, necesito algo más para poder definir, porque, fíjense, en el caso A, el flujo va a ser el campo, en este caso de velocidades por el área. En este caso, la plancha cuadrada está perfectamente perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, mi flujo medido va a ser en el máximo. Pero en este caso, en el B, tengo ángulo, ¿no? A la plancha metálica lo he dividido en dos. Entonces tengo una área que está con ángulo y otra que es paralela también al campo, pero su área es menor. Entonces el flujo es diferente. En realidad el flujo va a ser el que entra por aquí y el que sale por aquí. ¿Ya? Entonces el flujo es diferente. En este caso, por ejemplo, el flujo sería cero, porque la plancha está paralela al flujo. Significa de que es como directamente las líneas de campo se pasan sobre la plancha. No se olviden que estamos idealizando. Esta plancha puede ser tan delgada como ustedes quieran. Entonces simplemente se pasan, no pasan a través de la plancha. En este caso, en el D, tengo un ángulo que estamos más o menos como en el B, pero el campo de velocidades ya tiene un ángulo respecto de la normal que sale de la plancha. Esta palabra que estoy diciendo, normal, es bien importante porque me va a ayudar a definir un poco mejor el flujo. Entonces, tenemos este caso. Entonces, en este caso, lo que entra a la plancha con inclinación es distinto a lo que entraría a una plancha sin inclinación. Y finalmente, tenemos un volumen, una cuña, que tiene, por ejemplo, en sus caras los versores perpendiculares de normal, se llaman, ¿ya? Los versores de normal. Ya es un versor de dirección que es perpendicular a la superficie. Esto lo vamos a ver ahora. Entonces tiene sus respectivos y cuál es el flujo que pasa por el volumen. ¿Tá? Entonces eso se puede calcular también y es un ejemplo. Entonces, por las ideas que les he dicho, entonces el flujo es, en este caso, la velocidad por el área. Pero puede ser también el campo magnético por el área. Puede ser el campo eléctrico por el área. Puede ser un campo gravitacional
por el área, ¿ya? Entonces, el flujo va a ser el campo, en este caso velocidades, por el área, por el ángulo de inclinación entre la dirección del flujo y la normal que tiene cada una de estas superficies, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, el caso C, de que tengo mi plancha que es totalmente paralela a la dirección del flujo, pero la normal que sale perpendicular de la plancha ya es perpendicular al flujo. Esto es importante. Entonces, yo puedo ver que esta en realidad es el resultado en realidad de una operación que hemos visto en vectorial, que es el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores me da un escalar, pero por definición el producto escalar entre B y A, B chica y A, me va a dar el módulo de B, el módulo de A, por la inclinación que existe entre ambos vectores. Si la inclinación es 90 grados, por ejemplo, coseno de 90, significa de que estos dos son perpendiculares. Volvemos a C, entonces tengo mi vector de dirección saliendo de la plancha y las líneas de campo son horizontales. Entonces, el vector de normal que sale de la plancha con las líneas de campo son perpendiculares. Entonces, el coseno de 90 grados es 0. Entonces, no hay flujo. Ok, entonces, cuando tengo varias superficies, como en este caso, o puedo hacerlo directamente si quieren, pues vamos a tomar la plancha A y lo divido en cuadraditos, en subplanchitas, tantas como pueda hacer. Entonces, el flujo va a ser la sumatoria de las líneas del campo que pasan por esas pequeñas planchitas de infinitesimales, va a ser la sumatoria y el resultado me tiene que dar obviamente el flujo. Entonces lo puedo aproximar como una sumatoria. Entonces sería la sumatoria de todos los vectores de velocidad por el vector de área, ¿ya? Que está representado por el área por el verso de dirección. Ok, entonces esto al final de cuentas se aproxima a una integral, eso ya lo sabemos. Entonces el flujo en realidad es una integral de el campo por el producto escalar de la diferencial de área. Aquí me he olvidado anotarlo, pero en un ejercicio posterior lo tengo escrito. Entonces haremos un ejercicio para que quede claras las ideas. La superficie cuadrada de la figura, ahorita vamos a ver, mide 3.2 milímetros por lado. Está inmersa en un campo eléctrico uniforme con 1800 Newton Coulomb. Las líneas de campo forman un ángulo de 65 grados con la normal que apunta hacia afuera del monitor. Calcula el flujo a través de la superficie. Ok, entonces tenemos este caso. Esto lo he hecho a mano porque es un poco difícil dibujar estas cositas, ¿no? Entonces tengo mi plancha, que ya sabemos que tiene 32 milímetros por lado, que es una plancha cuadrada, y me dice que las líneas de campo pasan a través de esta plancha y que tiene un ángulo de inclinación de 65 grados con la normal de la plancha. No se olvide, la normal es un vector de módulo 1, tiene su nombre, un vector de módulo 1 que es perpendicular a la superficie de la plancha. Entonces lo que tenemos es, aquí tenemos el gráfico desde otro punto de vista, tengo mi plancha, la normal, que se nota generalmente normal con gorrita, y el vector campo eléctrico que pasa a través de ella, ¿no? Entonces son 65 grados y tengo que analizarlo. Entonces el flujo va a ser, en este caso estoy usando campo eléctrico, pero como les digo, es cualquier tipo de campo. Todavía estamos en las ideas matemáticas. Ok, entonces por la definición va a ser el campo eléctrico de forma vectorial por la diferencial de área.
Ahora, cuando hablo área, estoy generalmente hablando de dos dimensiones. Significa de que va a ser XY en coordenadas cartesianas, pero puede tener otra forma si utilizo otro tipo de de sistemas referenciales. Pero en este caso tengo que la diferencial de área es diferencial de X, diferencial de Y, ¿ya? Pero tiene su dirección. Ahora, fíjense, la dirección del, del versor normal es perpendicular. Entonces, si yo tomo que está en el plano XY la plancha, entonces el versor de dirección está en la dirección Z. ¿Ya? Y el campo eléctrico también tendría dos direcciones, pero a mí me interesa la que tiene la dirección Z. ¿Por qué? Porque esa es la que se puede operar eh, con el campo con el campo eléctrico, porque el campo eléctrico, no se olviden, la operación es producto escalar. Entonces el producto escalar va a ser el campo eléctrico módulo por el coseno de 65 en la dirección Z. El menos es por la dirección del campo, ¿no? Está yendo de arriba hacia abajo, entonces es negativo. Punto, no es por el versor de área, perdón, por la diferencial de área, que es dx, dy, por el versor de dirección. En este caso, como les había dicho, es z, que está hacia arriba. Opero. Entonces, como es producto escalar, es la primera posición por la segunda posición, no, por la primera posición del primer vector por la primera posición del segundo vector, más la segunda posición del primer vector por la segunda posición del segundo vector, pero en este caso son cero, así que ni los pongo. Pero la tercera posición con la tercera posición del segundo vector sí tienen valor, que son estos. Opero, entonces va a ser E por coseno 65 eh, por, eh, por nada, por dx de y. Y los versores de dirección van a desaparecer. Entonces voy a tener 1800 por 0,42. 0,42 es el coseno de 65. Y voy a tener los límites de integración. Entonces mi plancha tiene 0,32 milímetros. Entonces si este es el 0, va a ir de 0 a 3.2 y en el otro caso de 0 a 3.2. Entonces voy a tener este valor. Estos son constantes, salen de la integral y la integral de doble de dx de y me va a dar directamente en primer caso de 3.2 y en el segundo caso 3.2, en otras palabras es el cuadrado. Entonces el flujo va a ser 1800 por 0,42 por 3.2 al cuadrado milímetros. Ya, aquí, ojo, tengo cuidado con las unidades. Yo tengo que 1800 es Newton sobre Coulomb. Ya, el ángulo no tiene unidades, pero 3.2 es milímetros. Tengo que volverlo todo a metros para que el resultado sea coherente. Entonces el flujo es menos 7.78 por 10 a la menos 3 Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Yo ya he hecho el cálculo directamente, así que obvio ese paso en la dirección negativa, ¿no? O sea, está eliminando siquiera. Ok, ahora veremos el flujo de un campo vectorial. O nuevamente, estamos operando con un campo, en este caso es eléctrico, pero como les digo puede ser cualquier campo, y tengo una que está inmerso en esta superficie que parece sandía, está inmerso en el campo, ¿ya? El campo, digamos, tiene esta forma, no necesariamente tiene que tener alguna forma, pero noten ustedes que he empezado en este gráfico, hay está dividido está cuadriculado en realidad, ¿no? Entonces cada cuadrícula representa el campo eléctrico por la diferencial de superficie. Ahora veremos. Yo sé que el campo, le digo que el flujo es la sumatoria del campo eléctrico, en este caso por las diferenciales de A. En otras palabras, el campo entra por una cuadrícula y va a salir por otra cuadrícula. ¿Ya? Ahora, aquí tiene la idea matemática de la divergencia, que es lo que hemos visto en la primera parte de este curso. La divergencia, si es igual a cero, implica de que dentro de este volumen
no hay ni fugas, o sea, no se pierde campo, ni sumideros le llaman también, ni fuentes. En otras palabras, de que no se pierde campo ni gana campo, de alguna forma. Si fuera esto, digamos, un río y este fuera un volumen aleatorio que tomamos dentro del río, entonces si no hubiera el río entra en el volumen y sale por el otro lado, entonces, pero entra lo que sale, significa que adentro de ese volumen no hay, por ejemplo, una pila que me genere agua, o sino un sumidero que succione el agua. ¿Ya? En este caso es exactamente lo mismo. Entonces, si si el producto escalar es cero, significa de que no hay pérdidas ni ganancias. En cambio, si es distinto de cero, dependiendo del signo, es de que hay fugas o sumideros o fuentes. ¿Ya? Entonces, si es positivo sería una fuente y si fuera negativo es una fuga o un sumidero. Entonces lo pondremos matemáticamente. Entonces el flujo va a ser la sumatoria de todos estos cuadrículas donde entra campo. ¿Ya? Entonces, como el área ya no es el total de la sandía, sino el área de la cuadrícula individual va a ser el producto escalar con la diferencial, no diferencial, el delta de área. Ya el producto escalar. Entonces va a ser la sumatoria de todos esos. Fíjense estos grafiquitos, por ejemplo. En este caso, el campo está entrando en este pedazo. Significa de que si tomamos un zoom, está entrando. Pero la dirección del versor de normal o delta S está hacia afuera. Y aquí entre ellos hay un ángulo. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo operar eso. Es el producto escalar. En este otro caso, el campo está entrando casi rasante, noten ustedes, pero igual tengo el vector normal del campo, digo, del verso de la superficie y entre ellos hay un ángulo. Entonces, este está entrando por aquí y está saliendo por aquí. ¿Ya? Entonces, va a ser la superficie, va a ser, como les digo, la sumatoria de todos esos. Y esto implica de que son los que entran, que va a tener algún signo seguramente positivo, y los que salen, que tienen un signo negativo, o viceversa. Entonces esto se vuelve un integral, que es el flujo del campo, en este caso eléctrico, va a ser la sumatoria, la integral del campo por la diferencial de área. Aquí debería haber un circulito que me indica de que estoy integrando en todo el volumen, en la superficie en realidad. Ok, entonces este es el flujo de un campo vectorial. En este caso estoy usando el campo eléctrico, pero como les digo, es cualquiera. Ok, vamos. Eso significa de que esto es todavía matemáticas. Y como les digo, si el flujo es cero, significa de que esta igualdad, el flujo es igual a cero. ¿Ya? Entonces, más o menos si hacemos una comparación con dinero, yo tengo un salario, no sé, de 1.000 bolivianos, pero mis gastos son mensuales, digamos, es una idealización, también son 1.000 bolivianos. Entonces, ¿cuál sería mi ahorro? Cero. ¿Ya? En el caso de que tuviera un sumidero, mi sueldo es 1.000 bolivianos y mis gastos son 1.100. Entonces, tengo, mi flujo es negativo, o sea, debo plata. En otras palabras, tengo que prestarme de alguna forma para cubrir mis gastos. En cambio, si mi sueldo es 1.000 bolivianos, pero tengo alguna entradita por otro lado, digamos, hago un trabajillo extra en las tardes o sábados y domingos. Entonces, y mis gastos son 1.000 bolivianos, pero mis entraditas, mis extras, digamos, hacen que tenga 1.100. Entonces, mi flujo es positivo. Ya puedo ahorrar tal vez. Esa es la idea, ¿no? Si hacemos una comparación monetaria. Ahora vamos a la física. La ley de Gauss como tal. Por si acaso, esta ley eh, es una herramienta poderosísima. Porque recuerden ustedes en el anterior capítulo cuando vimos la ley de Coulomb, ¿ya? Eh,
tiene sus bemoles. Por ejemplo, si tengo dos partículas, calcular la fuerza o el campo eléctrico a partir de la ley de Coulomb en un cierto punto es fácil. Simplemente tengo que sumar la contribución de las dos partículas. Ahora, si tengo una distribución, por ejemplo, anillos, hilos cargados y me piden calcular de alguna forma la fuerza o el campo eléctrico en algún punto, entonces simplemente tengo que hacer una integral, pero ya se complica un poco, ¿no? Porque tengo que diferenciar y hacer, eso lo hemos visto, recuerden ustedes o vean el video correspondiente, entonces tengo que integrar. Ahora, si la geometría es más complicada, se puede, es difícil, pero se puede. Pero con esta idea de que yo puedo poner una superficie alrededor de mis cargas o mi carga y calcular cuál es el flujo sobre esa superficie, entonces me puede dar lo que estoy buscando. En este caso es la carga o la distribución de cargas. Ojo, esta Q ya sabemos que se puede cambiar por una densidad de carga, sea superficial, lineal o volumétrica. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo entonces este caso, mi flujo ya no es negativo, porque mi volumen que estoy utilizando, que se llama volumen gaussiano en los libros, ¿ya? Tengo dentro de ese volumen una fuente o un sumidero. Aquí en este caso es una carga positiva, significa que expulsa líneas de campo, pero si fuera negativa, las líneas de campo entrarían, sería como un absorbente de líneas de campo, entonces en ese caso mi flujo sería negativo, porque le están entrando, en este caso sería positivo porque le están saliendo. Ok, entonces el flujo no es cero, ¿ya? Porque tengo una fuente o un sumidero dentro de la superficie gaussiana. Significa de que si yo tuviera una fuente, en este caso, va a ser igual a o sea, el flujo va a ser igual a el campo, digo a la carga. Ya epsilon sub 0 se pone porque por motivos de esto se llama una constante ¿cómo se llama? Algo que me iguale las cosas, ¿no? Es una constante de igualdad, epsilon sub 0. ¿Ya? Entonces, epsilon sub 0 por el flujo del campo me tiene que dar Q, o sea, la carga que existe adentro. Entonces, pero como tengo igual la superficie, lo puedo dividir en múltiples superficies chiquititas, entonces va a ser la integral. Ahora sí, este redondo significa integral de línea, integral cerrada en realidad. Me dice que tengo que integrar en todo este círculo. Pero, como tengo un volumen, va a ser, digamos, los círculos que componen el volumen. Entonces va a ser campo eléctrico por la diferencial de área, o sea, las pequeñas diferenciales chiquititas que tengo, que va a ser igual a la carga, y este epsilon sub 0 lo puedo mandar a dividir. Entonces, la ley de Gauss en realidad es esta. Y ahora van a ver lo sencillo que es calcular algunas geometrías. Primero, un ejemplito. Una carga puntual de 1.84 microcoulombs está en el centro de una superficie cúbica gaussiana de 55 centímetros de un lado. Calcula el flujo eléctrico a través de la superficie. Ok, entonces, yo sé que el flujo es igual a la carga es dividido entre epsilon sub 0. ¿Ya? Entonces tengo una carga y me dan el valor de la carga, y epsilon sub 0 es una constante universal. Entonces el flujo eléctrico simplemente es hacer esta operación. Va a ser 1.84 por 10 a la menos 6, porque en micro significa 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre epsilon sub 0, que es he tomado un valor de un libro, 8.85, 4187817 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Y haciendo la división me da que es 2.07 o 2.1 directamente por 10 a la 5 newton metro coulomb. ¿Ya? Sí, facilito, ¿no? Noten ustedes que parecía que tenía que integrar nada. Simplemente tengo que ver que si tengo carga
me pide un flujo, simplemente opero de esta forma. Ahora, haremos un poco más complicado. Línea infinita. Recuerden esto que lo habíamos resuelto para igual, un hilo, pero a partir de la ley de Coulomb. Entonces tenía que dividirlo en pedacitos de este cilindro y proyectarlos en el punto que quería medir y hacer recorrer ese pedacito e integrar, ¿no? Entonces, yo tengo entonces un hilo que tengo una carga infinita. Entonces, me daré una superficie que cubra un pedazo de ese hilo. Entonces me daré una superficie cilíndrica, una tapa, la de arriba, la tapa inferior y el cilindro como tal. Entonces el flujo va a ser la integral cerrada el campo eléctrico por la diferencial de área. Ya, pero tengo, no se olviden que es toda la superficie. Entonces voy a tener el flujo en la tapa, el flujo en la tapa de abajo y el flujo en el cilindro. Pero fíjense, y recuerden que cuando tengo el hilo que está circulando cargas, entonces el campo eléctrico es de tipo radial, ¿ya? O sea, sale del hilo en perpendicular a su superficie. Significa que en las tapas no hay campo eléctrico, ¿ya? Directamente es perpendicular la tapa a la dirección del campo. Entonces el flujo en la tapa 1 y en la tapa 2 es cero. Así que directamente no lo ponemos. Entonces el flujo que va a pasar, el flujo eléctrico va a ser el flujo que pasa por el cilindro. Entonces, ¿cuál es la superficie de un cilindro? Es 2pi radio por la altura. Tengo el radio arbitrario, yo lo pongo, la altura también si quieren lo pongo, y entonces mi campo eléctrico, digo, mi flujo eléctrico va a ser E, el campo eléctrico, por el área. 2pi es de el radio por h. Ahora, pero el flujo, todo este valor está igualado, no se olviden, a Q sobre epsilon sub 0. Pero haremos una operación adicional. Nos definiremos, o ya habíamos definido, ¿cómo se llama esto? La densidad lineal, que es la carga por la dirección. En este caso sería h. Entonces, esta lambda es igual a Q sobre h. Entonces sustituyo o igualo si quiere. Yo sé que todo este valor del flujo es igual a Q, aquí está Q, sobre epsilon sub 0. Entonces, simplificando, h y h se me va a ir y 2pi r por epsilon se van a dividir y ya está. Entonces el campo eléctrico es lambda 2pi r epsilon sub 0. Si comparamos el resultado con el que hicimos para el campo por la ley de Gauss, es el mismo. Así que simplemente tenemos que operar. Noten ustedes que la simplicidad de cálculo es mucho mayor. No tenemos que hacer demasiadas integrales con geometrías sencillas, ojo. Cuando tengo cosas más complicadas también se complica un poco. Ahora vamos a una hoja infinita de carga. Entonces tengo una lámina que está cargada y me piden calcular el campo eléctrico en alguna forma. Ok, entonces nos daremos un cilindro. No se olviden que la hoja es infinita. Entonces el cilindro puede ser tan grande como ustedes quieran, pero siempre es menor a las dimensiones de la lámina. Entonces voy a tener este cilindro que tiene dos caras, una que está en la cara delantera de la lámina y otra que está en la cara trasera de la lámina. Entonces tendré de un lado una longitud X y del otro la misma longitud X, y en ambos lados tengo una tapa, en este caso que es una área A y en el otro la misma área A pero en sentido contrario, y por este cilindro pasan el campo eléctrico en una dirección, como estamos viendo hacia la derecha en la lámina que da hacia ustedes, y del otro lado en sentido opuesto,
¿Ya? Entonces significa que el campo eléctrico va a ser la suma de estos dos flujos que pasan por el cilindro. Entonces, primero definiremos la densidad superficial de carga. Eso ya lo habíamos hecho en capítulos previos. Entonces, la densidad superficial de carga, sigma, es Q sobre A. ¿Ok? Entonces, el flujo eléctrico va a ser 2, porque tengo dos caras, por el campo eléctrico, por el área, esta área que tengo aquí, que es una área circular. Entonces voy a tener que, pero esto a la vez, el flujo eléctrico es igual a Q por epsilon sub 0. Entonces, simplificando, o sustituyendo, perdón, voy a tener que E va a ser a Q, pero Q es sigma por A. No, me comí ese paso, pero aquí tengo 2EA y aquí tendría que tener sigma por A. Con esta se me anulan y tenga epsilon sub 0. Despejando, veo que el campo eléctrico va a ser sigma sobre 2 epsilon, que es un resultado igual al que habíamos obtenido antes. Noten ustedes, simplemente con dos, tres ideas sencillas he anulado un montón de matemáticas. Porque en este caso tendría que tener, por ejemplo, en lámina sencilla para haciendo por la ley de Coulomb, tendría que darme longitud, o sea, pedacitos de plancha y integrar. ¿Ya? Y podría ser la integral un poco complicada. Ahora, yo recuerdo que una vez tenía una geometría esférica en algún ejercicio que hice alguna vez cuando era estudiante y me pide, era otro tipo de campo, pero este campo es un campo eléctrico, pero tenía un campo gravitacional y tenía aquí otra masita y tenía que calcular la influencia de esto. Esto está en, por si en ese caso, en el Zesnik, no, en el Alonso Fin, en el tomo 1, por si les interesa. Entonces lo que hay que hacer es integrar así de anillos que cubran esta esfera, todo, toda esta esfera, para ver la influencia sobre la esferita pequeña o masita que tendría. Entonces, para calcular su campo gravitacional o su gravedad, entonces, cuánto atractivo es eso. Y eso era difícil. Me acuerdo bien de que las integrales eran imposibles. Pero, con la ley de Gauss, por si acaso que ha sido posterior a la de Coulomb, o sea, es como si hubieran inventado después de mucho tiempo, una herramienta que simplificara todo. Esto es más sencillo. Fíjense, tengo una carga que está dentro de la esfera, que es de la superficie gaussiana. Esta esfera, sí, la superficie esférica es arbitraria. Yo me la puedo poner. Entonces, en el primer caso tengo un pedacito que es la diferencial de área, por donde sale de forma radial el campo eléctrico, y lo que está con azul es la normal de la superficie. Entonces, en este caso, la distribución de carga esférica, supondremos de que la esfera está preliminarmente hueca. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, por la definición, el campo eléctrico por el producto escalar de la diferencial de área es la carga sobre epsilon sub 0. ¿Ya? Entonces, esto me dice que la integral tengo que hacerla en toda la superficie. Ok, entonces, pero noten ustedes que tanto el vector campo eléctrico como el vector normal a la superficie, o de diferencial de A, son paralelos. Entonces, el campo eléctrico, digo, el producto escalar de dos vectores paralelos es el total. En este caso no hay ángulo, es el máximo. Entonces va a ser el campo eléctrico por la diferencial de áreas, sin el punto. Y eso es Q sobre epsilon sub 0. Pero en este caso lo simplificaré. Veo que el campo eléctrico es constante. Significa que básicamente es un número. Entonces sale de la integral. Entonces tengo la integral se reduce a esto. Entonces va a ser la integral de diferencial de área pues igual a Q sobre E. Pero esta es una superficie esférica. ¿Ya? Entonces si voy a integrar, en realidad estoy calculando
el área de toda esa superficie. Y eso es una ecuación que deberíamos saberlo todos, que es 4pi radio cuadrado. Entonces esta integral por la simetría o por la geometría se reduce a esto. Entonces, que es Q sobre R. Entonces yo lo mando a dividir. Y voy a tener que el campo eléctrico es Q, 4pi epsilon sub 0 por radio. Ahora, recuerden ustedes que es 4pi epsilon sub 0, que es la constante K. No lo he puesto aquí, pero ya saben. Entonces esto sería E, K por Q sobre el radio cuadrado. Ahora, el radio que me estoy dando es, como les digo, arbitrario. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Las líneas de campo que pasan por esa superficie siempre van a ser las mismas, o sea, no va a variar. Entonces, esto es válido cuando el radio es mayor a el radio de la superficie gaussiana que me estoy dando. Pero, ¿qué pasa si tengo algo adentro? O sea, me piden calcular, calcular el flujo dentro de la esfera. Entonces, como el radio es menor que el radio de la superficie gaussiana, el campo eléctrico es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cargas se acumulan, véanlo así, se acumulan en la superficie y siempre son radiales. Entonces dentro no hay campo, a menos que la superficie sea una esfera volumétrica. En ese caso tendría la misma solución, pero la carga ya no sería igual. La carga sería distinta, sería menor. A medida que me voy acercando al centro, entonces la carga va cambiando, va disminuyendo. ¿Ya? Esos serían los tres casos que hemos visto. Hemos visto entonces líneas, esto lo vamos a usar harto en capacitores y esferas, que básicamente es todo eso. Lo importante de este capítulo no es ni siquiera calcular esto, que ya son los resultados, que los vamos a usar nomás, sino es la idea de la ley de Gauss. Significa que básicamente es medir un flujo, ¿no? De un flujo que pasa por una superficie, ¿ya? Que está expresado por esta ecuación en campos de la física, pero si estamos yendo a matemáticas, digamos, es la misma, ¿no? Ese se cambia por el valor del campo, sea magnético, gravitacional o lo que sea. Entonces, noten ustedes que calculando ese flujo, puedo calcular algunos valores que me piden, ya sea campo eléctrico, campo magnético, o el valor de la distribución de la carga, y otras cosas. Noten ustedes de que simplifica muchísimo el cálculo. Ok, esta ha sido una clase relativamente corta, pero esta ley que no se les olvide, ¿ya? Porque se utiliza para mucho en esta parte de la parte eléctrica de la física. Tanto así es de que esta es una de las ecuaciones de Maxwell, que si tenemos suerte la vamos a ver al final del curso. Fíjense, aquí vamos a poner aquí. Abrimos una página nueva. Ok. Y aquí salió. Aquí está. Ley de Gauss para el magnetismo. Fíjense. Pero esto es para el magnetismo. Pero la definición es la misma. El campo por la diferencial de superficie, en este caso es cero, pero no necesariamente cero. ¿Ya? O si no, para la ley de Gauss para la electricidad, que es la que estamos viendo, que es el campo eléctrico, la diferencia por el producto escalar con la superficie, me da la carga sobre epsilon sub 0. ¿Ya? Entonces es una de las ecuaciones de Maxwell que tiene, ya saben, su significado, que en realidad es calcular el flujo que pasa por una superficie. Bueno, con eso terminamos esta clase y nos vemos para hacer el potencial eléctrico, que también calculo que va a ser una clase, y luego podemos entrar ya a capacitores. Ya podríamos pensar en una fecha para un primer parcial. Bueno, hasta aquí y muchas gracias.